Pues buenos días a todos los aquí presentes, socios, simpatizantes, colaboradores, amigos y amigas todos del Ateneo Escurialense, así como público en general. Les damos las gracias por acompañarnos con su asistencia en esta mañana del día 15 de junio a la singular conferencia extraordinaria de hoy. Asimismo, también transmitimos nuestro agradecimiento desde el Foro de Historia del Ateneo Escurialense al Centro Cultural y Concejalía de Cultura del Escorial por facilitarnos este espacio para desarrollar nuestras conferencias. Pues bien, será esta de hoy también una conferencia extraordinaria de la temporada 2023-2024 y aquí además en esta ocasión especial para finalizar las fiestas patronales de San Bernabé Apóstol, patrón del Escorial. En cuanto a la ley perpetua redactada por la Junta de Procuradores de las Comunidades Castellanas, que es el tema que nos ocupa, y reunida en Ávila en el verano de 1520, y que resultó ser el precedente constitucional hispánico, fue frustrada por su aplicación y por la oposición del rey Carlos de Habsburgo y su corte. Y es que el movimiento político comunero que se desarrolla entre 1519 y 1521 puede considerarse como la primera revolución constitucional europea si analizamos con detalle el proceso y el documento en que se concreta como Ley Perpetua del Reino de Castilla. La Ley Perpetua del Reino de 1520 expresa los elementos propios de la Constitución política castellana, formalizados en un texto aprobado por los representantes de las principales ciudades de Castilla, siendo por tanto el testamento político de los comuneros y que consistía en someter el poder real a la razón y a la ley. El documento refleja el estado del pensamiento jurídico y político, así como los presupuestos morales y religiosos de un conjunto de españoles que querían alumbrar un nuevo Estado. Por tanto, es momento de que se reconozca su enorme valor, además como el primer precedente del Estado liberal en Europa. Y hablaremos también del libro que ha sido publicado en relación a todo ello y cuya segunda edición de la obra recoge el texto original de la carta que dirigieron los comuneros a Carlos V en octubre de 1520. Dicha obra ha quedado enriquecida con la contribución del historiador Eduardo Juárez Valero, aquí presente, autor de la transcripción del texto recuperado. Así pues, tenemos hoy aquí precisamente a ese historiador, a nuestro historiador, que nos hablará de todo ello y del que haré un breve resumen de su currículum, que es el siguiente. Eduardo Juárez Valero nace en 1968 en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Es doctor en Geografía e Historia, profesor y escritor, secretario del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, vicedecano adjunto de calidad de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, subdirector del Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital de la Universidad Carlos III de Madrid. Por ello, ha publicado más de 20 libros, más de 40 publicaciones científicas, entre ellas la premiada Crónicas de un Real Sitio, de HG Editores en 2015, y más de 3 centenares de artículos en El Adelantado de Segovia, Adiós Cultural, El Día de Segovia, Historia de la National Geographic, Muy Historia o Mundo Medieval. Es profesor en la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid y colabora con la UNED, la Fundación Ortega Marañón y UNICEF. Desde 2014 participa en diferentes programas de radio y televisión española y televisión de Castilla y León. En 2012 fue nombrado por el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento primer cronista oficial del Real Sitio de San Ildefonso y en 2015 fue nombrado miembro del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso, El Espinar. Así pues, con todos ustedes, Eduardo Juárez Valero, nuestro historiador. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer venir siempre
al Escorial, a San Lorenzo del Escorial, en fin, venir por aquí, por esta tierra en el pasado segoviana, no tengo más remedio que decirlo, ¿eh? Que lo sepan todos ustedes, que yo estoy aquí como en casa, pero es que es verdad, ¿eh? No es que me sienta como en casa por ustedes, es que me siento en casa porque soy segoviano. Ha aludido Mercedes al libro, es verdad. Es que, bueno, este libro que está publicado por la Fundación, por la Asociación de Amigos del Patrimonio y del Matrimonio de las Posadas, ahora hablaremos un poquito de la relación que tiene el Matrimonio de las Posadas, y es que han venido y tienen unos pocos libros allí, es que hemos fundido ya la edición, esto está a término, si alguno al final lo quiere adquirir, porque es muy interesante, el trabajo de Joaquín González Herrero es estupendo, arde bien, arde bien, ¿eh? Sirve muy bien para sujetar las mesas y los quicios de las paredes. En fin, bueno, pues ahí está el estupendo libro que yo creo que es la aproximación principal que he tenido yo a la ley perpetua a la ley perpetua de Ávila, a la ley perpetua de, bueno, los capítulos del reino, que es como se llama el documento escrito, pergeñado en esos tiempos que vamos a intentar analizar un poquito en esta clase, ¿no? Yo creo que llegué allí probablemente por culpa de mis amigos del Matrimonio de las Posadas, ¿no? Que me pusieron en contacto con Joaquín González Herrero en la que era su casa entonces, en Segovia, al lado al ladito de la Plaza Mayor, justo detrás del Teatro Juan Bravo, casualmente detrás del Teatro Juan Bravo, ¿verdad? Y allí en torno al Teatro Juan Bravo, pues empezamos a hablar de la ley perpetua. Joaquín sacó entonces la primera edición de este libro, que era más finito, tenía menos profundidad histórica, más filosófica. Y ya me empezó a pinchar para que yo me metiera en temas de buscar documentación. Fuimos al Archivo General de Simancas, a la Biblioteca Nacional. Al final dimos con la copia de la Ley Perpetua, que veremos algunas cositas ahora de ella. Y surgió este libro, ¿no? Que yo creo que es un esfuerzo tremendo, pero sobre todo es la representación, la demostración de lo importante que es la historia y lo bien que se olvida, ¿eh? Lo bien que se olvida. Yo creo que eso es lo esencial en la ley perpetua. Yo no me canso de hablar de la ley perpetua. De hecho, llevo 2 años y medio que he dado, no sé, las conferencias que he dado y las presentaciones que he hecho de este libro. Hasta en el Senado hemos estado por todos lados, rodeados de políticos, de jueces, de abogados, de fiscales, y ninguno sabe nada de esto. Nada. Uno coge los libros de texto de enseñanza primaria, secundaria, nada, nada. Nadie sabe nada de esto. Nada, nada. No, nada de nada. No, de verdad, lo digo en serio, lo sabéis. Porque cuando uno habla de la ley perpetua, pues, porque me escucháis a mí y somos unos pesados, ¿no? Y damos la paliza con este concepto, ¿no? Pero nada en absoluto. Además caemos de eso estaba hablando ayer un poquito en Daroca, que estuve en un curso de la UNED, hablando sobre la leyenda negra y la leyenda dorada. Caemos en creernos esto, en creernos esa incapacidad o intrascendencia de la civilización española para el resto de la humanidad. Y esto es asombroso, ¿eh? Yo no me cansaré de alabar el grado de estupidez que nos domina a los españoles en el conocimiento de nuestra historia. Tenemos un conocimiento lamentable, superficial y siempre en torno a un relato político y nunca en torno a conceptos históricos, ¿no? Es absolutamente asombroso. Todos entendemos y estamos convencidos de que la primera constitución liberal en la historia de la humanidad es aquella que escribieron en la Convención de Filadelfia, a finales del siglo XVIII, aquellos rebeldes burgueses de las 13 colonias coaligadas en la costa este de América del Norte, ¿no? Pues, y a todo el mundo le parece bien. La primera constitución de la historia es la de los Estados Unidos. La segunda, la que se hace en Francia, después del proceso revolucionario. Y la guillotina, que eso también es muy importante, hay que recordarlo siempre. Y en tercer lugar, la española en 1812, que Carlos Marx decía, pero estos españoles hacen una constitución que es imposible de aplicar en su país. Es verdad. La constitución del 12 en España es inaplicable. De hecho, qué vigencia tuvo? 2 años. Pelaos. 2 años porque en el 14 llega el Fernando VII, el amigo de mi amiga Nieves con Costrina, y lamina la Constitución. Y luego se aplica durante unos meses después de la Sargentada de 1836, por cierto, en mi pueblo. Eso que no se os olvide, ¿eh? Que en mi pueblo nos rebelamos contra el rey, en este caso contra la reina, y la obligamos a firmar la... No éramos ninguno de la granja, eran todos de fuera los que lo hicieron, pero como es en la granja decimos que fuimos nosotros.
Bueno, el caso es que siempre sucumbimos a esta prensa o a este legado o relato de entorno anglosajón y llegamos a convencernos de que efectivamente el liberalismo como pensamiento filosófico, pensamiento político, pensamiento económico, como modelo social, el liberalismo como creador de leyes y de estructuras jurídico-administrativas es una invención o es el legado de la cultura anglosajona a la humanidad. Y nos quedamos tan anchos. Yo recuerdo un curso de verano precisamente aquí, bueno, aquí no, allí, es allá arriba, ¿no? ¿Apunto bien? ¿Allí o allí? Allí, es que no tengo ubicación desde aquí, allí arriba, ¿no? Bueno, pues allí arriba en un curso de verano que estaba Henry Kamen y estábamos discutiendo sobre esto y en un momento determinado dice, pero hombre, pero si es que por las preguntas que le hacía a la gente, pero ustedes se creen la leyenda negra. A todos los alumnos españoles que estábamos ahí. Ustedes se creen la leyenda negra, pero si no se la cree nadie en Europa, son ustedes. Esta es otra conferencia para otro curso. ¿Eh? Pero yo creo que es muy, muy interesante, ¿eh? El comprender cómo los españoles asumimos, ¿no? Asumimos efectivamente la ley perpetua. La ley perpetua queda ensombrecida por muchos aspectos. Hay un desconocimiento palmario a todos los niveles, pero sobre todo queda subsumida en lo que es la catástrofe de la rebelión comunera, de la rebelión de las comunidades, ¿no? De las comunidades de Castilla, la derrota, la infamante derrota de Villalar, ¿no? Y lo que supone la pérdida total de la memoria y de la comprensión de aquello, como veremos a lo largo espero no extenderme demasiado, pero bueno, a lo largo de esta conferencia, ¿no? Cuando uno asocia a la guerra de las comunidades, primero piensa en los comuneros, asocia guerra de las comunidades, Villalar decapitados y se queda ahí la cosa. O sea, no profundizamos más. Ahí estaba, el jueves estaba ahí en Daloca, estaba comiendo, había un chaval, estaba con sus padres, la gente sabe que se mete en las conversaciones de los demás. Estábamos hablando dos historiadores y él, que es un chico que terminó la carrera de historia, pues se metió en nuestra conversación. Y hablando de los comuneros, decía, no, pues es que eran unos caballeros que lo que hicieron fue rebelarse porque los impuestos, porque tal. Digo, fíjate a qué nivel llegamos, ¿eh? De desinformación. Un recién licenciado, perdón, graduado, que ya no es licenciado nadie, son graduados, ¿no? Entonces, digamos que esta versión o este relato de la revolución o la rebelión comunera, rebelión de las comunidades de Castilla, pues queda ensombrecido por el relato que se hace precisamente de los que ganan esa guerra. Siempre se dice la guerra, perdón, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Que es un aforismo del siglo XIX. Bueno, no es así, la historia es historia. La historia no se cambia, la historia es contingente. El relato, es decir, la sarta de mentiras que luego aprendemos, eso sí que lo escriben generalmente no los que vencen, sino los que tienen acceso al poder y a la capacidad de divulgación de ese conocimiento, ¿no? Por tanto, respecto a la guerra de las comunidades, es una rebelión. En España no utilizamos el concepto de revolución para nada. De hecho, cuando uno piensa revolución, ¿a qué se refiere? No entendemos qué revoluciones ha habido en la historia de España. Hicimos un curso que estabais muchos de vosotros, los que estáis aquí, que hablábamos del siglo XIX y la construcción o deconstrucción del Estado liberal y, y hablábamos de los procesos revolucionarios. Y es que no hay manera de encontrar un proceso revolucionario en la historia de España, y es verdad, es que no lo hay. Son todos procesos reformistas, insurrecciones, pero procesos revolucionarios, el único que se puede considerar a ciencia cierta un proceso revolucionario es este. Es esta guerra de las comunidades, guerra de los comuneros, lo que queráis, lo que quieran ustedes entender. Aquí pueden ver un proceso así, una línea, ¿no? No decir temporal, porque es fácil, casi parece una espiral, pero básicamente es eso, ¿no? Es el proceso de cómo se inicia este proceso revolucionario, ¿no? La culpa de todo, bueno, la culpa de todo. La culpa de todo no la tienen muchos, ¿no? En historia entendemos que las que no hay una causa, hay múltiples causas y a veces hay tantas que ni siquiera las asumimos o somos capaces de continuarlas. Tiene mucho que ver la política de la reina Isabel la Católica. Que de esto hablábamos un poquito los que estabais conmigo en Tordesillas hace medio mes o así, ¿no? O casi un mes, ¿no? Estuvimos en Tordesillas, pues hablábamos precisamente de esto, ¿no? De las políticas de la reina Isabel la Católica y de su marido, el aragonés, ¿eh? No español, aragonés, ese era un extranjero aquí, ¿eh? No se os olvide.
Fernando el Católico. Oh, vaya pieza. Bueno, sí, ¿verdad? Una pieza de cuidado, Fernando el Católico, una cosa tremenda, ¿no? Bien, eso no lo dije, sí lo dije ayer en Daroca, está muy orgulloso de Fernando el Católico, digo, pero si era, si era de aquí, si era de familia castellana, bueno, en fin, ya cambia el tema allí. Bueno, pues el proceso empieza obviamente con la sucesión al trono, bueno, la usurpación del trono por parte de Carlos I, el trono de Castilla, del trono de Castilla, con su señora madre encerrada en torno de sillas. Y esa asunción del trono pues, le lleva a lo que significa la política de los Habsburgo. Los Habsburgo no son castellanos, no son aragoneses, no son de ninguna de las comunidades que conforman los reinos de la península ibérica. Luego es un rey extraño, es un rey extranjero. De hecho, es un usurpador que se pasa por arco del triunfo todo el marco jurídico de la corona de Castilla y luego de la corona de Aragón, ¿no? E intenta utilizar los recursos, en beneficio, los recursos de Castilla en beneficio de sus intereses personales. Esto es muy importante comprenderlo, porque lo que persigue básicamente es acceder al trono imperial, o lo que llamamos normalmente ser nombrado rey de romanos, ¿no? Que es como se le llamaba, rey de romanos, no emperador. Él se llamaba emperador. Y el interés que tenía en la península ibérica era tal que cuando firmaba un documento firmaba Carlos, emperador, y luego decía, etcétera, etcétera, en los documentos. Carlos, emperador, etcétera. Punto. Es decir, todo lo demás que era rey de Castilla, rey de León, rey de Aragón, rey de Navarra, rey de Sevilla, de Toledo, de Jaén, de Murcia, de Córdoba, del Algarve, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, todos esos recursos tienen que venir o ser destinados a cumplir con algo, ¿no? Y ese algo era, obviamente, trasladar el centro político, el interés político de lo que ocurre en Europa allí, no la península ibérica. Llevarse todos esos recursos al centro de Europa, que es lo que hace. Y todos los problemas que sobrevienen a partir de este nombramiento de 1519, 1520, todo este proceso, evidentemente, yo siempre digo, es una catástrofe específicamente para Castilla, para esta tierra. Es una catástrofe principalmente económica y demográfica, política como consecuencia de esas dos catástrofes, ¿no? El caso es que necesita, para ser proclamado emperador, ya sabéis que las elecciones era es un cargo electo. Había que comprar a los electores. Eso que ya no ocurre. Eso que ya no ocurre. Entonces había que comprar a los electores, había que darles dinerete, ahora se da otras cosas, pero hay que darles dinerete. ¿Eh? Entonces ese dinerete lo podía pagar él de su peculio personal, claro, pero ¿qué hace? Convoca unas cortes en Santiago de Compostela, en 1520. Y esas cortes dice, hay que sacar un impuesto para que yo pueda sobornar a esta gente. Lo dice de una manera mucho más delicada. ¿Eh? Y con esa verborrea jurídica del siglo XVI, queda tan bonito. Para sufragar los gastos y el coste del fecho del imperio, necesitaré de unos servicios aprobados por estas cortes para que la grandeza de los reinos de las España, bla, 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 bla. Es decir, que compremos nosotros con nuestro dinero a esta gente. Obviamente las cortes de Santiago de Compostela dicen que no. Si quiere comprar y sobornar a un atajo alemanote, que lo paguen. Y lo que hace es saltarse el marco jurídico y reconvocar las cortes en La Coruña. Unas cortes en las cuales va viendo a los procuradores y los va sobornando. Le va dando dinerete, a ese que veis ahí, 300 escudos de oro, dinerete, y votan que sí a esos servicios. Los servicios, veréis. ¿Por qué no coge y dice, pues voy a hacer una sisa de la alcabala de la sal? Que puede ser, una sisa es un porcentaje de un impuesto al consumo, porque entonces también paga él y pagan todos. Pero los servicios de las cortes los pagan los pecheros, es decir, nosotros, nosotros. ¿Eh? Entonces, yo tengo que pagar de mis impuestos, perdón, de mis beneficios, un impuesto extraordinario para que este señor se gaste el dinero en sobornar a un príncipe elector en Alemania. Pero ¿por qué voy a gastar ese dinero? Soborna a los procuradores y consigue que se aprueben sus servicios. Y se va con el dinero. Rodrigo de Tordesillas, que lo ven ahí, estoy haciendo un poquito así a toda pastilla para que sigan el hilo de del marco
de los hechos históricos, ¿no? Del marco histórico. Rodrigo de Tordesillas era procurador de la ciudad de Segovia, que fue sobornado en las Cortes de La Coruña. En Rodrigo de Tordesillas hay una actitud absolutamente española. Y esto es, de verdad, estamos hablando de hace 500 años, ¿eh? Una actitud absolutamente española. Es decir, haces algo malo, todo el mundo lo sabe, tú sabes que todo el mundo lo sabe, y aún así te vas a decirles a los demás que no está mal lo que has hecho. Esto es lo que hace Rodrigo de Tordesillas. Va camino de Segovia y al llegar al Espinar, Juan Vázquez, el procurador del Espinar, le dice: no vaya a Segovia. Porque, pues se va a Segovia, te van a dar para el pelo, pero a base de bien. Porque, tío, nos han comprado. No le diría, tío, nos han comprado, pero diría, es que la circunstancia es compleja y puedes tener problemas. ¿Qué problemas? He hecho lo que había que hacer y vine a Segovia. Llega a Segovia y el día de antes habían ahorcado a 3 de los banderizos vamos, 3 oficiales del rey que habían pasado por allí, les habían ahorcado porque se había aprobado este servicio extraordinario. Ah. Y entonces, este tío le dicen: acaban de ahorcar ayer a 3 oficiales. No vayas por allí. Métete en casa y enciérrate. Lo que os he dicho. ¿Pero qué dicen? Yo voy a decir mi verdad. Esa frase, mi verdad. Y se va, se viste de regidor, se va a la iglesia de San Miguel con un discurso escrito para explicar que es correcto lo incorrecto que ha hecho. El problema es que los segovianos, la grande pescuezo, según llega allí, le echan una soga al cuello y le arrastran por toda la calle real y le llevan hasta la plaza, bueno, hoy en día es la plaza de... No lo puedo creer, fuera. Dios, me da por teléfono ahora, es increíble. Bien, le llevan con una soga al cuello, le arrastran y le llevan hasta donde estaba la zona de los ahorcamientos, ¿no? El patíbulo de Segovia, que hoy en día se llama la plaza de Somorrostro, por cierto. Que esa plaza, esa calle, se llama la plaza de la muerte y la vida, por él. ¿Eh? Porque iban detrás de él los deanes de la catedral, los curas que pues, le llevaron a la cárcel primero. Esto lo conté en el programa Historietas de Segovia, ¿no? Le llevan a la cárcel real y los de la cárcel real ven la turba con el regidor con el pescuezo enganchado a una soga y dicen: no, no abrimos, tirad para allá. Y lo bajan arrastrando y los curas detrás del corriendo para confesarle. Y en el convento de San Francisco pudo salir uno a decirle 4 palabras: yo te absolvo, mientras le arrastraban y al final le ahorcan. Bueno, le ahorcan, vamos a ver, Padilla dice que llega muerto, ¿no? Que llega muerto, pero lo ahorcan. O sea, lo ahorcan. Y esto provoca, claro, han ahorcado a un procurador por votar. Es un linchamiento popular y este es el inicio, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el Consejo Real, ahora lo veremos quién lo dirige y demás, envía a unos alcaldes, el alcalde Ronquillo, a que domine la turba segoviana. Y ahí empieza la adhesión de otras ciudades, principalmente de Toledo, porque están totalmente en contra de que pase esto, es decir, de que llegue un monarca que es extranjero, más todo lo que lleva detrás, el tipo de gobierno que está haciendo, la vulneración constante y permanente del marco jurídico castellano. Entonces las ciudades empiezan a rebelarse. Segovia salta la chispa y se van uniendo, principalmente Toledo, como les digo, Ávila, Toro, se van uniendo a este proceso de rebelión. Esto genera evidentemente un proceso bélico. Un proceso bélico que va a provocar la creación de una nueva junta, es decir, de unas nuevas cortes, que es la Santa Junta de Ávila, que genere un nuevo Consejo Real y un marco jurídico, que esta es la novedad principal de este proceso. Por eso es un proceso revolucionario. Porque todo este proceso, esta sonada, esta rebelión, insurrección, esta turba que mata a los oficiales del rey, que no acepta el mandato del monarca y no considera válidas esas Cortes de La Coruña, lo que hace es reunirse, generar un nuevo espacio legislativo y legislar. Por eso es revolucionario, porque intentan transformar completamente el Estado que se estaba pergeñando en ese momento. Luego es un proceso revolucionario. Es el único que hemos tenido. En 500 años, el único que hemos tenido. Si hubiera aparecido por aquí Carlos I en este momento, le habían dado pal pelo, seguro. Seguro, ¿eh? Si hubiera aparecido en Salamanca o en Toledo Carlos I, no. Si la reina Doña Juana hubiera... Pal pelo. ¿Eh? Eso que nos quede claro, ¿no? Bien,
de todo este proceso, que se puede hablar de muchas cosas, del marco legal, de la vulneración, del proceso de corrupción de los oficiales, del proceso de corrupción del propio monarca respecto al marco jurídico castellano y luego posteriormente aragonés, pues eso tendríamos que ir a las Germanías, ¿no? Um, yo creo que lo que quiero yo compartir con vosotros, con ustedes, es la Ley Perpetua de Ávila, de Castilla, la Ley Perpetua de Ávila, es decir, ese corpus legislativo que surge en este proceso revolucionario, que yo creo que es lo más significativo de la Guerra de las Comunidades. Y es lo que nadie estudia. Todo el mundo estudia que se rebelan, que ahorcan al Rodrigo de Tordesillas, que se juntan, que se levantan en Madrid, que se levantan en Toledo, que crean una junta, que intentan convencer, eso cuentan, ¿no? A la reina Doña Juana, que está en Tordesillas y dice ella que no quiere saber nada, qué tal, ¿no? Y entonces ahí empieza a haber batallas por media Castilla, tal, y lo cuentan como una batallita. ¿Eh? Pero el meollo de esta cuestión, el corazón de este proceso, es este corpus legislativo. Esto es lo que preocupa realmente al lobby político o al grupo político que rodea al monarca. Es el hecho de que las principales y más poderosas ciudades de aquella Castilla estén reuniéndose y conformen un marco jurídico que somete al rey. Y esto es lo más significativo de toda la guerra de las comunidades. Y repito, es lo que nunca se estudia, lo que no aparece en ningún libro de texto, porque todos habéis estudiado historia de España. Y estudiábamos mucho más que ahora, porque ahora se reduce todo a un curso en tercero o cuarto de la ESO y uno en primero, en segundo de bachillerato, a toda pastilla, para hacer exámenes de selectividad. Pero nosotros teníamos historia de España siempre. Claro, pero era el relato ese que nos contaban. Durante el franquismo, como para decirnos que se rebelan contra el monarca y le quieren dar pal pelo. Nada, una revolución nunca se puede contar estas cosas y sobre todo el hecho de que haya una voluntad popular para cambiar el modelo político a través de un proceso legislativo. Que eso es lo realmente revolucionario de esto. Antes de que haya habido ninguna revolución en ningún lugar de Europa. Porque esto es antes de Cromwell y la creación de la Commonwealth. Es un siglo y pico antes. Un siglo y pico antes. 2 siglos y medio antes que la Revolución Liberal de los Estados Unidos. 2 siglos y medio. 1520 y 1776. La Declaración de Independencia, la Convención de Filadelfia, casi 3 siglos después. Claro, es que estas cosas hay que reflexionar sobre ellas, ¿no? Yo creo que es que, en fin, bueno, la ley perpetua, por tanto, se constituye y se empieza a pergeñar a partir del 1 de agosto de 1520 en Ávila, es donde se reúnen, los principales procuradores. Aquí hay un debate tremendo porque hay una pérdida de documentación enorme en torno a esto. Luego veremos por qué al final de la clase, al final de la conferencia. Josep Pérez, que es probablemente, entendemos que es el historiador que más investigó aquello, que no es cierto, porque Malaván lo investigó al mismo tiempo que él muchísimo, y otros muchos historiadores españoles. Josep Pérez era un historiador francés magnífico, pero aquí tenemos siempre un problema y es que nos gusta más que nos digan los de fuera lo que es nuestra historia. Lo que es nuestra historia. Esto lo contaba yo ayer en temas de leyenda negra, leyenda dorada, cuando en el año 88, 89, este grupo de investigadores internacional que vino a la restauración del acueducto de Segovia, eh, pues el investigador principal, que era un investigador alemán, dio una conferencia y empezó a decir, efectivamente, el acueducto de Segovia, por tal, no tiene 2000 años, tiene tal. Y yo decía, claro, joder, lo que dijo García y Bellido y Blázquez hace 45 años. O sea, el tío dijo que cogió el artículo de esto hace 40 años y lo leyó. Y en todos los periódicos. El arqueólogo alemán Pepito Wenshafen ha dicho que el acueducto de Segovia no tiene 2000 años. Y todos lo hemos descubierto. Josep Pérez, Maraval, bueno, es un largo elenco de historiadores que han trabajado con la documentación existente. Para Josep Pérez, las comunidades básicas esenciales que conforman la ley perpetua, el origen de la ley perpetua de Ávila, los tienen allí, son Toro, Salamanca, Toledo y Segovia. Luego se van uniendo todas aquellas más. Se van uniendo todas aquellas más por la metedura de pata, la barbaridad que hacen en Medina del Campo, que la prenden fuego.
Prenden fuego porque quieren asaltar Segovia, que es el núcleo de la rebelión, y la artillería está asentada en el Castillo de la Mota. Y como los medinenses no quieren de ninguna de las maneras ceder los cañones para que bombardeen Segovia, se le ocurre a Ronquillo y otros más prender fuego a la ciudad y queman la ciudad de Medina del Campo. Esta infamia, ¿no? Esta infamia bárbara provoca que haya una adhesión general de todas las comunidades al movimiento revolucionario, ¿no? Que son todas las que aparecen allí, ¿no? En total, unas 20 ciudades practican, ¿no? ¿Por qué van a Ávila? Que esta es otra de las preguntas que se suele hacer, ¿no? Pues porque Toledo es un término medio entre Toledo y Segovia no está asaltada, y no quieren que asalten Toledo. No lo quieren, porque Toledo es más, aunque parezca mentira, es más difícil de defender. Porque Toledo ya ha perdido el carácter, es una ciudad, la gran ciudad de ese territorio, ¿no? No es la capital de España, porque no hay capitales en España, pero es la gran metrópoli de esa zona del centro de la península. Entonces, tiene muchos puntos de acceso, la muralla no ha sido mantenida, pues ya no queda prácticamente muralla en Toledo, mientras que Segovia está amurallada entera hoy, en 2024. Imagínense en 1520, tiene las murallas divinas. Y todas las puertas cerradas con postigos. Segovia es complicada de atacar. Entonces se van a Ávila, que está en un término medio, porque Segovia está concentrado el ataque y la lucha, y además hay imperiales en el Alcázar de Segovia. Entonces se van a Ávila y es allí donde lo desarrollan. He puesto la fuente de Fray Prudencio de Sandoval, del que luego hablaré. Él dice que todas estas ciudades son parte de la rebelión comunera, ¿no? Ciudades todas castellano-leonesas, como Murcia, ¿no? Como Murcia. Hay más comuneros en Murcia que en Burgos y León. Más que en Burgos y León. Para que os hagáis una idea, ¿no? Es decir, la peste comunera que decía el duque de Alba, la peste comunera llegaba desde Galicia hasta abajo. Es decir, no es Castilla y León, porque tiene que ser la guerra de las comunidades un patrimonio de la autonomía de Castilla y León. ¿Veis el relato histórico al que me refiero? Algo que afecta a toda Castilla. Castilla en este momento era el 75% del territorio peninsular. Entonces, algo que afecta a las 3/4 partes del actual Estado español, pues queda reducido a una actividad cultural o, yo qué sé, pintoresca o, no sé ni cómo definirlo, ¿no? Asociada a una entidad administrativa del Estado español generado por la Constitución de 1978. Yo siempre que me preguntan digo, es que yo quitaría ese día, yo pondría otro día como fiesta de Castilla y León, me da igual, lo que sea, pero no el día de Villalar. Encima Villalar, además, celebrar el 23 de abril, que el 23 de abril no los matan. Ni es la batalla, que es el día de antes, ni es cuando les cortan la cabeza, que es el día siguiente. Es el día que les firman la condena, el 23 de abril. Les cortan la cabeza el 24 de abril, que por cierto es mi cumpleaños. Así que cómo no ser comunero, ¿verdad? Lo que pasa es que mi padre y mi madre eran más del Real Madrid que de historia, entonces no me llamaron ni Juan, ni Rodrigo, ni cosas así, ¿no? Me pusieron Eduardo, pues no sé. Pero en fin, unos comuneros pues tiene que serlo, ¿verdad? Bueno, pues la Santa Junta, por tanto, esta es una convocatoria de cortes reducida, no son unas cortes generales de Castilla, sino que es una junta, hoy diríamos unas cortes extraordinarias que se asientan allí en la ciudad de Ávila, y bueno, y allí se reúnen una serie de procuradores que van enviados por esta junta revolucionaria, diríamos hoy, esta junta comunera, y allí empiezan en la capilla del Cardenal Quiroga, empiezan el proceso primero de debate y discusión, y luego de redacción. Es un complicado, porque lleva un viaje esta ley perpetua, ¿no? En cuanto a los líderes, pues uno siempre dice, los líderes comuneros, pues Juan Padilla, Juan Bravo, Maldonado, ¿verdad? Decimos eso, ¿no? Hay un montón de líderes comuneros, tantos como ciudades. Porque muchas veces os he dicho a vosotros que sois mis estudiantes, os hablo de Juan de Zapata, ¿eh? Que no habla de él nadie. Y no habla de él nadie en Madrid. Y es lo que es un delito descomunal. Madrid era una ciudad común, bueno, villa, perdón, que ayer dije pueblo en Daroque que se me tiran al pilón. Dije, este pueblo es bien bonito. ¿Cómo que pueblo? Dije,
ustedes perdonen, esta ciudad, vale, vale, pero mi pueblo más grande, y un real sitio, no es una ciudad, y no pasa nada, digo pueblo a cualquier poblamiento. Bueno, en fin, Madrid, ciudad villa comunera, con capitán comunero, Juan de Zapata. Cuando van a ver a Tordesillas de la Reina Doña Juana, no va Juan Bravo, por ejemplo, que es uno de los comuneros más recordados, porque le cortan el gañote en Villalar. Va Juan de Zapata, que siempre lo he dicho muchas veces, que construyó un fuerte de madera en la Puerta del Sol. ¿Por qué no hacemos esa recreación? Se lo voy a decir a la Díaz Ayuso. Digo, imagínate que Carlos I es Pedro Sánchez, que tú eres Juan de Zapata. Digo, hizo un castillo de madera en la Puerta del Sol y ahora, como han dejado la Puerta del Sol laminada, lo habéis visto, ¿no? Que se pueden freír huevos, chuletas. Ahora en el mes de julio, unas parrilladas allí, además gratis, porque el sol te calienta todo allí. En la solanera que han dejado allí es horrendo. Y bueno, pues ahí tiene espacio perfecto para levantar el fuerte que hizo Juan de Zapata, ¿no? Que Juan de Zapata está en Villalar también, no le matan, no le ejecutan, pero se incautan de todas sus pertenencias y se larga de Madrid. No hay memoria de él después, de Villalar. Queda, en fin, pues sufre las consecuencias, muerto en vida, que se dice, ¿no? Muerto en vida, ¿no? Juan de Padilla, que nos lo imaginamos siempre como un señor, no era tan mayor, 30 años, decir, bueno, 30 años, joder, 1520, 30 años, pues como 45 ahora o así. Y bueno, estaba en la flor de la vida, que se dice, ¿no? Pero era de los más jóvenes de los líderes. Y pertenecía a la clase baja de la nobleza. Era un caballero, un hidalgo. Hidalgo, caballero, son la parte baja. Infanzones, hidalgos, caballeros, son dentro de la aristocracia o de los nobles, ¿no? De los privilegiados. Es la parte más baja. Esto lo he dicho algunas veces en clase con vosotros. Los motores de estas transformaciones sociales son las zonas híbridas de la sociedad. Son aquellos individuos, hombres, mujeres, lo que sean, que pertenecen a estas zonas, a estos estratos sociales que son indefinidos, que no llegan a ser en este caso privilegiados, porque sí, no pagan impuestos, pero tampoco tienen muchos recursos y forman parte del pueblo, pero no alcanzan al privilegio. Es decir, la burguesía y la nobleza baja. Este es el pozo de la guerra de las comunidades. Aquellos que sufren principalmente de esos servicios. ¿Eh? Aquellos que sufren de la injusticia, del privilegio malentendido, y son los motores de la revolución. Todas las revoluciones empiezan por la burguesía, y no por la alta burguesía, sino por la burguesía media o baja. Todas las revoluciones a lo largo de la historia son ellos quienes se movilizan, no son los sans-culottes, no son los que van en gallumbo por la calle en la Revolución Francesa, porque Danton, Robespierre, Marat, esos no son muertos de hambre, paniaguados, no son gentuza, como dirían ellos, no son chusma, ¿eh? Estos están en la sociedad justo antes del nivel donde empieza el privilegio y el acceso al poder. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, son los más permeables a los cambios sociales. Él es un casi regidor de la ciudad de Toledo, es un tipo conocido, de una familia conocida, pero no rompe. Toledo es una ciudad muy, muy aristocratizada. ¿Mm? Le pasa igual a Guadalajara, ¿no? Están muy, muy aristocratizados. Entonces ellos tienen que moverse mucho para que se les vea en la foto, ¿no? Quizás entra en el liderazgo precisamente por eso, porque es alguien casi joven, diríamos hoy, que está en edad de merecer, ¿verdad? Y que entiende que eso es una injusticia y que esos cambios sociales le afectan a él directamente, ¿no? Porque además el nuevo monarca trae su propia élite aristocrática, con lo cual va a quedar sepultado entre estratos y estratos y estratos de borgoñones, ¿no? Que es lo que hace Carlos I, como había hecho su señor padre antes, ¿no? Traer un séquito descomunal de gente que no tiene nada que ver allí. Pedro Laso de la Vega, que es mayor, tiene unos 10 años más que Juan Padilla. Pedro Laso de la Vega, os suena el nombre, ¿verdad? Es que es el hermano de Garcilaso. Es el hermano del poeta, de Garcilaso. ¿Eh? Fijaos, vaya padre, ¿eh? Un hijo poeta militar, otro revolucionario, joder, la felicidad. La felicidad de un padre y de una madre, ¿no? ¿Qué has hecho hoy, hijo? He escrito unos poemas, he matado 50 franceses.
Y tu hijo ha prendido fuego a Toro, ha ido a perseguir a unos realistas asquerosos por allí. Me imaginaos qué locura, ¿no? Bueno, regidor, formaba parte de los individuos que gobernaban la ciudad de Toledo. Y esto es muy importante porque él forma parte del poder político que gobierna probablemente la ciudad más importante de Castilla, que es Toledo. De Castilla, no de Castilla la Nueva, ¿eh? No de Castilla-La Mancha, ¿eh? Porque Toledo no es La Mancha. Y desde luego Castilla la Nueva. Toledo se conquista en 1085 y en 1088 se repobla Segovia. Pero Segovia es Castilla la Vieja y Toledo Castilla la Nueva. Estas cosas de los políticos españoles que no tienen ni idea de historia. Ni idea de historia. Castilla la Nueva, pero hace falta narices, ¿eh? Hace falta narices. Bueno, su tío, el tío, que son los tres principales líderes en esa junta de Ávila. No tengo imagen de él porque Hernando de Ávalos o Hernando Dávalos, que es el mayor, no sabemos nada de él. Cuatro pinceladas y cuatro pinceladas sacadas de la documentación. Sabemos que es uno de los que más aparece en los documentos relativos con las formaciones de las hordas comuneras, diríamos, ¿no? En el regimiento, en el concejo de Toledo, en las regidurías, en la formación de los procuradores, en el nombramiento de los procuradores, se repite muchas veces el nombre de Hernando de Ávalos, que es tío de Juan Padilla. Es tío de Juan Padilla. ¿Eh? Aquí, como veis, no he puesto, porque eso lo dejaré por otra conferencia otro día, a la mujer de Juan Padilla, a la María Pacheco. ¿Eh? Joder, la comunera. Esa sí que es una comunera. ¿Eh? Esa hablaremos un poquito ya al final, si me da tiempo, de la memoria, ¿no? Bueno, pues los procuradores, que esto es muy importante, se van nombrando en estas ciudades que se van uniendo al proceso revolucionario, se van nombrando una serie de procuradores para que vayan a la Santa Junta de Ávila y empiecen a debatir, porque esto volvemos a lo mismo. Normalmente cuando nos cuentan en historia los procesos legislativos nos dicen y van allí y empiezan un proceso legislativo, claro, porque les han dicho eso de la hoja de ruta, ¿verdad? Que tanto usan los periodistas. Una hoja, un plan, no, no hay plan. Llegan allí, se reúnen y ¿qué hacemos? Pues habrá que reformar esto. Es que no puede ser que aguantemos esto del rey y esto y esto y esto y esto. Pues ¿qué hacemos? Pongámoslo por escrito. Hagamos unos capítulos y hacemos una norma para que el rey lo firme y lo acepte y así podamos prevenir estos malos usos. Esto es idealismo absoluto. Pero es que así funciona. Pero cuando la gente estudia ahora, en 1978, la creación de la Constitución actual del Estado español, ¿qué nos dicen? Hubo elecciones en el 77, primero la reforma política, luego la constitución de ese Parlamento democrático y luego, claro, hacen la Constitución porque es la consecuencia, porque había un plan escrito. Porque cuando el rey Juan Carlos propone a Adolfo Suárez, presidente del gobierno, del Consejo de Ministros, perdón, le dice, toma, y aquí tienes la lista con las cosas que tiene que hacer, que me lo ha escrito Torcuato Fernández Miranda. Así que ya empiezas por el punto 1 y llegas al punto 5. Y cuando llegue el punto 5, ¿qué hago? Dice, pues cuando llegas al punto 5, tío, como va en un golpe de Estado, pues dimites. Bueno, es que esto me lo contó Villar Mir, que era vicepresidente del gobierno de este tío, ¿cómo se llama? De Arias Navarro, de Carlos Arias Navarro. Esto me lo contó Villarmir un año en la Ortega. No así en estos términos, claro, un señor mayor que tiene una forma diferente de hablar, pero me explicó eso, que había unos puntos que había escrito Torcuato Fernández Miranda, que el rey se lo entregó a Adolfo Suárez y que Adolfo Suárez siguió los puntos uno por uno hasta que se le acabó la lista. Entonces ya no supo qué hacer y dimitió. Y por eso hubo un golpe de Estado. ¿Entendéis? La historia planificada, con un guión. No hay guión. Esta gente envía procuradores porque quieren saber qué se puede hacer en esas cortes, ¿no? En la Santa Junta de Ávila, como veis, están representados los tres, los llaman brazos normalmente en las cortes. Son cortes del antiguo régimen. Entonces ahí se representan por brazos. La sociedad está dividida en la nobleza, en el clero y en el pueblo. En esa amalgama que es el pueblo que entran desde los más miserables pecheros campesinos hasta, obviamente, la burguesía, que maneja unas riquezas y unos volúmenes de dineros y de negocio que es mucho más poderosa económicamente que la aristocracia, pero carece del acceso al poder político, razón por las que empiezan a desarrollarse las transformaciones sociales y por las que se llega evidentemente a las revoluciones liberales burguesas en el siglo XIX. ¿Eh? Pero estamos en el siglo XVI y tiene esa línea, ¿no? Pues aquí tenemos, hay aristocracia. Bueno, hemos visto que Padilla y Acarcilaso son caballeros, hidalgos, pero también está Pedro Girón,
Y no me refiero a Pedro Girón, al hermano de Juan Pacheco, a ese que se murió de un cólico miserere cuando se iba a casar con Isabel la Católica. La providencia divina, ¿eh? Hizo así y quitó a un asqueroso, un miserable del poder, ¿eh? En fin, bueno, ya ahora sus adjetivos. Pedro Girón es un aristócrata que el problema que tiene es que su mujer tenía derechos sobre el ducado de Medina Sidonia. Y el rey le había importado tres pepinos lo que decía él y su mujer y se lo había entregado a la prima y a través de ella al duque de Medina Sidonia que ejercía en ese momento. Entonces, como entiende que el rey no salvaguarda sus intereses, se une a la rebelión. Y es de los aristócratas más poderosos que participan allí, pero solo es él. La mayoría son, en la mayor parte son caballeros e hidalgos, como veis allí, ¿no? En el clero, bueno, el clero forma parte, sobre todo cuando empiezan en Ávila, aparte del obispo Acuña, obviamente, que es comunero de primera. Aparte, en Oviedo, digo, en Ávila, Alonso de Pliego y la ciudad de Bonilla se unen al proceso, pero al proceso legislativo, pero quizás un poco por saber qué está pasando en la Catedral de Ávila, ¿no? Es como si la catedral dice, bueno, el, podéis utilizar el cabildo, podéis utilizar el espacio, pero estos dos van a asistir para enterarse de lo que pasa, ¿eh? Esto suele ser así, ¿no? Estaba pensando en cuando la Comunidad de Madrid, que estaba buscando la tumba de Cervantes, y estaban en el convento aquel, ¿no? Y las monjas dijeron que, por supuesto, que entraran a buscar la tumba de Cervantes, pero que siempre tiene que haber una monja allí viendo qué hacían. Y estaba la monja, pues allí haciendo calceta o lo que fuera, mientras los arqueólogos estaban allí haciendo agujeros por todo el convento. Hasta que llegó Paco Echevarría. Sí, sí, hasta que llegó Paco Echevarría. Llegó Paco Echevarría y dijo, ¿no lo encontráis? No, y dijo, habéis preguntado a la monja. ¿Y qué va a saber ella? Y se dio la vuelta y dijo, hermana, dice, buenos días, soy Francisco Echevarría, soy el forense que está dirigiendo a partir de ahora el proyecto. ¿Ustedes saben si hay algún lugar aquí con huesos y demás? Y dice, no, no sé, pero ahí en esa esquina de abajo cuando hemos picado siempre había huesos. Y picaron allí, encontraron el osario, sacaron, bueno, esa caja que pone CM, que puede ser Carlos Martínez, pero que, digo MC, Miguel, yo qué sé, lo que sea, o Manuel, Carabias, y ha decidido la Comunidad de Madrid que Miguel de Cervantes. Y está ahí. ¿Qué importará, no? De verdad. Bueno, pues aquí tenemos básicamente la representación que hay en Santa Junta de Ávila con todos esos procuradores, ¿no? Incluyendo la burguesía, evidentemente, con todos. Fijaos en la burguesía, los trabajos que vamos identificando. Esto sabemos los trabajos que tienen, no porque ellos se identificaran. Yo soy Pero Martínez y soy comerciante. No, luego cuando les condenan y cuando hace la lista, en el edicto de Worms, pues el escribano, el secretario de Carlos I, para condenarlos a todos, van poniendo qué son cada uno, para que no haya dudas. Porque no es como ahora ponen tu nombre y tu DNI, no hay escapatoria. ¿Mm? Pero entonces, Pero Martínez lo sabía a punta pala. Y a lo mejor en Segovia había 17, no. Pero Martínez, el que bachiller. Ese. Y así, uno detrás de otro, identificados para que fueran castigados como se merecían, ¿no? Entonces lo sabemos perfectamente. Esto lo saqué yo del edicto de Worms, que lo fui transcribiendo y sacando cada uno de los oficios que tenían los condenados, ¿no? Una burguesía muy importante. Y en cuanto a lo que es pueblo, pueblo, la mayoría pertenecientes a grupos asociados, a gremios, ¿no? Trabajadores de gremios, gente que tiene esa idea corporativa y que viven dentro de una corporación, son menestrales, ¿m? Y como son menestrales entienden que debe haber una norma que rija la sociedad. Y por eso forman parte de este proceso, porque tienen que ser lo lógico, ¿no? Nosotros si vamos viajamos a una isla incógnita y resulta que hay una sociedad que no tiene ni orden ni concierto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Explicar es que hay que escribir unas normas para convivir. ¿Qué vamos a hacer? Pues una constitución. Porque entendemos que necesitamos ese tipo de normas para que funcione la sociedad, que todos respetemos. Estos ya lo hacían, porque estos desde el siglo X y XI tenían fueros. Tenían una norma que el rey aceptaba y firmaba que establecía las relaciones entre todos aquellos, ¿no? Bueno, pues esto, digamos que subyace ahí en la voluntad de los castellanos y precisamente pues, funciona a partir de allí. Y esto es más o menos lo que ellos están haciendo. Están escribiendo un fuero. Pero están escribiendo un fuero o van a escribir un fuero no
para organizar las relaciones dentro de una, dos o tres ciudades, sino en todo el reino. Y que el rey debe aceptarlo. Y que además debe asumir sus responsabilidades. Bueno, que me enrollo demasiado. Una imagen estupenda de la capilla del Cardenal Quiroga. Estuvimos allí hace un año. Lo que pasa es que estaban de obras, ¿os acordáis? Estaban de obras, estaba ahí hecho una pena todo, ¿no? Pero bueno, pudimos hablar de la ley perpetua donde se hizo la ley perpetua, ¿no? Yo creo que eso que es apasionante, ¿no? La capilla de San Bernabé, está justo antes, que es donde se prepararon, donde se hicieron todas las disquisiciones, y luego la capilla Cardenal Quiroga, donde se hace el foro, donde se reúnen los procuradores y discuten y debaten desde el 1 de agosto de 1520. Empieza el proceso. Empieza el proceso. Las consecuencias de la Santa Junta de Ávila, voy a correr un poquito para irme a la zona más divertida, porque si no estoy aquí hasta mañana hablando, ¿vale? Y hay que tomarse un vino, por lo menos. O dos, ¿no? O dos. Las consecuencias esenciales de la Santa Junta de Ávila, por un lado, pues crear una Junta Suprema del Reino, es decir, crear un Consejo Real. Eliminar el Consejo Real que ha nombrado Carlos, porque Carlos no está en España, no está en Castilla, no está en Aragón, está fuera de la península, está a sus cosas, a las cosas del imperio, no a las cosas de la península. ¿Eh? Entonces, disolver ese Consejo Real formado en su mayoría por extranjeros. Por extranjeros. ¿No? Generar un Tribunal Superior de Justicia. Esto es lógico, ¿no? No vas a confiar en la justicia que hay. Pues claro, si creas una nueva ley, lo primero que haces es una revolución, eliminas las estructuras político-jurídico-administrativas previas, porque no vas a crear una constitución y vas a dejar a los jueces anteriores a la constitución para que decidan sobre la nueva constitución y las nuevas leyes, ¿verdad? Eso no ocurre nunca. En 78 se despidió a todos los jueces, ¿no? ¿No? No, no. A ver, pues no, porque es un proceso reformista, no es un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario se elimina toda la judicatura y se meten nuevos jueces. Eso es un proceso revolucionario, desaparece la estructura general del Estado anterior. Ha caducado un Estado nuevo. Entonces, un nuevo Tribunal de Justicia y inician un proceso constituyente. Ellos se constituyen como Tribunal de Justicia, la Santa Junta de Ávila. Es un órgano legislativo y es un órgano judicial. ¿Y por qué? Pues porque no había nacido Montesquieu y había explicado que tenían que estar separados los tres poderes. Porque estos tenían una visión muy importante de cómo legislar una sociedad, organizarla, pero no veían el futuro, ¿no? Si hubiera existido ya Montesquieu, habían aplicado un régimen liberal, ¿no? Pero esto es un pozo previo ¿no? a ese proceso, evidentemente, liberal. El Consejo Real de Carlos I, que es aquel que queda destituido, supuestamente, claro, esto es como que se rompe todo aquello, ¿no? Queda destituido, pues estaba liderado por este señor, el Adriano famoso Adriano. Sí, pero de Utrecht, claro. El señor Adriano, que luego fue papa, por cierto. ¿Eh? Pues este Adriano que es ahí al lado, afuera de Madrid, yo creo, ¿no? Ahí Utrecht está pasado Pinto, ¿no? Tiras Pinto a la derecha 2 kilómetros y llegas a Utrecht, ¿no? Bueno, pues este señor era el que lideraba aquel consejo real con una serie de consejeros, la mayor parte, evidentemente, todos extranjeros, foráneos. Él era arzobispo de Toledo. Esto es una cosa que hay que decirlo rápido, ¿eh? Es que nombraban arzobispo de Toledo a extranjeros, que ni siquiera hablaban castellano. De hecho, Adriano, no es tan Barrabás como se le cuenta en la tradición comunera, ¿no? El tío varias veces escribe a Carlos I diciéndole, oye, yo me voy de aquí, si es que me van a partir la cara. Si es que nos van a matar, si es que hay una rebelión descomunal, yo me voy de aquí y además es que yo creo que si me voy se apacigua la cosa. Porque me voy yo con el consejo, que lo que quería era salir por patas, porque veía que le cortaban el gañote rápido. Y decía, no, yo creo que si me voy vas a apaciguar las cosas. Esto es una de las cartas que escribe a Carlos I, cifrada. ¿Eh? Me voy y tal, a ver si... Bueno, el caso es que hay como dos consejos reales, ¿verdad? En Ávila se constituye uno, que es el de la Santa Junta. En Valladolid está el otro, hasta que llegan los comuneros, que está Adriano. ¿Y Carlos I dónde está? Carlos I está a sus cositas en Worms. ¿Y ha ido a Worms a qué? Pues ya sabéis a qué. Ha ido a darle pal pelo a este.
¿no? Porque le interesa muchísimo. Y esto, veréis, normalmente tendemos a tener una visión de la historia desde un punto de vista católico, de la ortodoxia católica. Entonces entendemos que el emperador, que el rey de España, se vaya a Bélgica, se vaya a Worms, a defender la integridad y la unidad del catolicismo, porque esto era lo más importante para los castellanos. De verdad, a los castellanos, a los de Sevilla les importaba que 4 alemanes se dieran de palos porque dijeran que si Jesús tal, que si la Virgen, que si no sé qué, era igual. ¿Qué intereses tenían? Si España estaba volcada por un lado hacia hacia el Océano Atlántico y el Nuevo Mundo, eso es Castilla, y Aragón hacia el Mediterráneo y el comercio occidental. Los intereses de Aragón eran Nápoles, las islas, como mucho sur de Francia, para el tránsito y los puertos, Marsella, Barcelona, Valencia, Mallorca. ¿Eh? Ese es el interés de Aragón. Lo que ocurra en el centro de Europa, tres pepinos les importaba. Entonces, este se ha ido con los recursos económicos y, por supuesto, militares de la península ibérica, específicamente de Castilla, para defender esa integridad del catolicismo en estos territorios, que son patrimoniales de su familia, y no todos. Flandes, el Milanesado, el Rosellón, toda esta zona, todo lo que es el Camino Español, Lorena, toda esa zona, esos son intereses propios de la familia Habsburgo, no de Castilla. Cuando ellos ponen su pica con la bandera, no ponen la bandera de España, porque no existe una bandera de España. Ellos ponen la bandera por la Cruz de Borgoña, que es el señal de su familia. Eso representa a los Borgoña, representa a la familia Habsburgo, medio francesa, medio flamenca, medio checa, les representa a ellos, no a los castellanos. Ahora vemos mucha gente que pone en su casa una bandera de... Y yo les digo, ¿qué pasa? Que eres de los Habsburgo. Y yo del Real Madrid. Que es así. Y caen en eso. Bueno, Martín Lutero había explotado, pues, esto sería otra conferencia igual, ¿no? Había explotado por la corrupción sistémica de la Iglesia Católica en los últimos 150 años, 100 años, ¿no? El colmo había sido, la gota que colmó aquel vaso fue el tema de las indulgencias, ¿no? El vender, el forzar a la cristiandad a dar dinero a través de indulgencias para pasar menos tiempo en el purgatorio para construir San Pedro del Vaticano. Que este que era un presbítero, bueno, este tío era un fundamentalista católico cristiano, ya no voy a decir católico, pues claro, estalla con esto porque tiene que, primero que el purgatorio es una invención, ellos son conscientes de que es una invención. Además, os acordáis que os contaba algunas veces cómo se vendían las indulgencias, que estaban en la misa y cuando llegaba al ofertorio paraban, cerraban las puertas y pasaban las indulgencias a todo el mundo. Ahora te pasan una cazoleta para que eches dinero, que yo a veces pienso que es para cogerlo. No, que pasa, no para coger, si la Iglesia Católica es multimillonaria, deberían hacer lo contrario, pasar así, ¿cuántos somos? 100, pues metes ahí 1000 pavos y 10 pavos para cada uno. No sé, que te den algo, ¿no? Bueno, pues hacían esto, ¿no? Y es, claro, una práctica absolutamente corrupta, ¿no? Y además utilizando la creencia, lo que he dicho antes, hacer algo que es corrupto o que es incorrecto, saber que lo estás haciendo y que es incorrecto, que todo el mundo sepa que es incorrecto y que a ti te dé lo mismo y lo sigues haciendo, que es la cima de la corrupción, ¿no? La cima absoluta de lo que es la corrupción. Y esto genera, pues claro, esta respuesta de Martín Lutero y a lo que va el Worms es enfrentarse a Lutero. Y esta es una escena tremenda que de verdad es para profundizar, ¿no? Cuando el otro defiende sus tesis, sus 95 tesis y el intento de demostrar que no está equivocado, cuando termina, ¿qué le dice Carlos? Ahí sale muy viejo, mucho más joven. Un crío, Carlos I, en esta situación, muy jovencito. Carlos tenía 20 años. Tenía 20 años. Él parece que parece mi padre ahí. ¿Eh? Tiene 20 años. No sé, no es el Armiño, el Toisón de Oro, quizás. Y entonces se levanta y le dice: la próxima vez que nos encontremos, morirás. Le dijo eso a Lutero al terminar la reunión. ¿Os imagináis que os reunís con el presidente de los Estados Unidos y te dice: la próxima vez que te vea, morirás? Echas a correr hasta el fin del mundo. Ese estuvo encerrado 3 años. 3 años, con una monja, pero 3 años. Una ex monja con la que se había casado.
Pero no penséis mal, porque Lutero defendía la abstinencia sexual y del alcohol y de los placeres de la vida. Y por eso jamás en la vida pudo triunfar el protestantismo en España. ¿Vale? Sin sexo y sin alcohol, los españoles somos incapaces de vivir. Sin sexo a lo mejor, no sé, a partir de determinada edad puede ser, pero sin alcohol, vamos, hombre, ni locos, ni locos. Bueno, en fin, lo que os decía, ¿no? Pues él está a esto, a esta idea, y él, ¿qué ocurre? Él tiene este concepto, porque esto cuando cogéis un libro de historia decís, porque Carlos I, su objetivo, su idea era la de la preservación de una monarquía universal y la universalización del catolicismo, pero esto es una interpretación del siglo XIX, finales, principios del XX, de historiadores católicos. El concepto de monarquía universal jamás la tuvo en la cabeza este tío. Si ni siquiera, vuelvo a deciros, le llamaban emperador, le llamaban rey de romanos, que es el título que se le da. No emperador. Rey de romanos y emperador, posteriormente, ¿no? Pues mientras él está desarrollando la dieta de Worms, que la cierra en falso, obviamente, porque no asume la diversidad dentro del cristianismo, porque quiere defender una ortodoxia, y provoca un proceso de guerras brutal por toda Europa, que va a costar millones y millones a los castellanos. Millones y millones. ¿Por qué a los castellanos? Porque después de la fallida revolución comunera, estos tíos laminan las Cortes de Castilla. Entonces, aprueban sin dilación todos los servicios y todas las movilizaciones. Las Cortes están sometidas ya. Mientras que en Aragón decimos, ¿cómo son los de Zaragoza? Claro, así son. Si cuando el Antonio Pérez se escapa y mandan a las Cortes y va el rey a decir que lo prendan y se levanta la justicia mayor, que es el Lanuza, y dice que no. Le dice que no a Felipe II. La segunda vez que vuelve dice, lo primero que me hacéis es me agarráis a Lanuza y le matáis. Felipe II, el rey prudente, ¿eh? Cogéis se carga la justicia mayor de Aragón. O sea, estas actitudes, ¿no? Absolutamente absolutistas, ¿no? Pues fijaos, situación de guerra, una mala praxis, una mala política, un mal desarrollo, una no asunción de los problemas reales. Preocupación por los problemas personales. Da una preeminencia absoluta a los problemas que están ocurriendo en Europa, generados básicamente por la propia corrupción de la Iglesia Católica y por la asunción de la defensa de la unidad del catolicismo. Y eso es el interés principal, de verdad, de la corona de Castilla o de la corona de Aragón. Pues no, pero los recursos van allí y para que los recursos puedan financiar todos esos procesos políticos militares, pues tiene que laminar este proceso revolucionario. Y es lo que pasa. Básicamente, digamos, es el armazón de este reinado, el inicio del reinado. Esto que veis aquí es una carta muy bonita, se entiende muy bien, ¿verdad? Una letra humanística italiana preciosa. Es una carta que escribe el duque de Alba en representación de todos los grandes de Castilla. ¿Eh? Y escribe al rey diciéndole, está escrita en Villalar como 8 días antes de la batalla. Y no dice nada de la rebelión comunera. Lo que le está diciendo es, hay que machacar a Lutero. Hay que machacar. Le llama heregiarca. No sé si he puesto el trozo donde aparece la palabra heregiarca, que yo creo que no. Heregiarca, es decir, patriarca de herejes, le llama, que es un insulto divino. Sí, ahí arriba está, ¿veis? Luter, perverso, heregiarca. Joder, que es lo de los insultos en el siglo XVI, perverso. ¿A quién llamamos perverso ahora? Te levantas en el Congreso y dices, es usted perverso, y se ríen a carcajadas. Dice, ¿de dónde has salido tú? ¿De la Junta de Ávila? ¿Eh? Algo así, ¿no? Qué pesado es este hombre, macho. Estoy pesado. En fin, bueno, a lo que voy. El proceso de redacción, pues ya sabemos cómo llegan, porque llegan en el contexto histórico y se empieza a escribir la ley perpetua. Empiezan a llegar a acuerdos, a decir, pues hay que hacer esto, pues yo creo que para que esto funcione, para que el rey no gaste, para que el rey acepte, para que funcione la sociedad, para que los oficiales, para que la justicia, para que bla, 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 bla. Bueno, vamos a empezar a escribirlo. Y empiezan a escribir capítulos. Capítulo 1, ¿sobre qué? Pues sobre el rey. ¿Cómo son las constituciones? ¿Así? Es que antes no había nada escrito así. Había capitulaciones que eran propias de las negociaciones que hacían la monarquía con entidades privadas en la península ibérica. Las capitulaciones de Santa Fe,
las capitulaciones de nuestro amigo, que hemos hablado este año, de Francisco Pizarro con Isabel de Portugal, las de me voy a forrar aunque mate a todos los indios, esas, ¿no? Las capitulaciones de Francisco Pizarro y su empresa. En fin, pues empiezan a hacer este modelo. Es que es el modelo que tienen luego las constituciones, pero cuando lo hacen los estadounidenses, tiene este modelo. ¿Y de dónde sale este modelo? No, es una conclusión a la que llegan esos paletos de Boston y compañía, porque no saben nada de esto, nunca han leído nada de esto, pero ellos saben que hay que dividir en capítulos una constitución. Y luego los capítulos los subdividimos en títulos y los títulos en leyes. ¿Eh? Y eso, tú hablas con estudiantes, con estadounidenses y se quedan tan oreados. No, no, eso, porque estaba ahí Benjamin Franklin, que era un político, tal. Digo, ya, claro, macho. Digo, y los antecedentes de 200 y 300 años antes que hay en Europa, por ejemplo, en España. Eso no, porque eso es la cultura, ¿cómo dicen ellos? Latina. Ese morirse valía haber que haberle matado. Al francés ese que dijo lo de Latinoamérica, había que haberle arrastrado como hizo Aquiles con Héctor, ¿no? Algo así, ¿no? Nada, absoluto. Bueno, vamos a ver. Los documentos esenciales para comprender la ley perpetua, el primero es este que veis aquí, que es el proyecto de los capítulos, ¿no? Es decir, vamos a hacer tantos capítulos, es el primer documento, que esto es lo que se hace en Ávila, un borrador. Vamos a hacer una serie de capítulos en los que se meta y se asocie toda la problemática que genera el reino, el reino y la corona y los reinos de Castilla, ¿no? Y empiezan a moverse. Es decir, se van de Ávila. ¿Por qué se van de Ávila? ¿Porque les persiguen? ¿Porque hay tensión? No, 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 no. Pues son conscientes de que necesitan tener una baza política. Una baza política importante. Ha pasado lo de Medina. Entonces ellos se mueven ya, se van moviendo hacia Medina del Campo y por el camino empiezan a pensar, bueno, es que tenemos a la reina de Castilla, la reina propietaria, la verdadera reina de Castilla, la heredera del trono que deja a su muerte Isabel la Católica, coño, está en Tordesillas. ¿Por qué no vamos a Tordesillas? Y nos hacemos con la reina y que la reina acepte firme esta ley perpetua y además acepte ser reina de Castilla y deponemos al Consejo Real, que ya lo hemos hecho, y apartamos al hijo mientras ella viva. ¿No? Una posibilidad. Y empiezan a moverse. Entonces, por el camino, tiran desde Ávila, no sé si lo habéis hecho, yo sí, y llegan a Lavajos, pueblo chiquitito, hacen unos garbanzos magníficos, ¿verdad? Esposa, unos garbanzos en Lavajos divinos, ¿eh? Y de Lavajos tiran y llegan a Martín Muñoz de las Posadas. Que Martín Muñoz de las Posadas es un pueblo maravilloso, maravilloso. Es un pueblo de estas joyas que hay en España. A ver, ahí está. De estas joyas que hay en España, de obligada visita. Hacen unos tomates. ¿Pero cómo los hacen? ¿Los plantan? No sé, ¿Hacen tomate? no, que no ha sido a Martín Muñoz. Espectaculares, ¿eh? Tienen una huerta increíble. Es una población, una comarca estupenda. El pueblo es magnífico. Eso que estáis viendo al fondo, a la izquierda, que es un palacio, ¿lo veis? Es el palacio del cardenal Diego de Espinosa, que uno de las tres personas que fueron secretarios, presidentes del Consejo de Castilla, secretarios del rey e inquisidores generales. Solo hubo tres. Dos eran aristócratas y este no. Los otros dos eran el cardenal Gran Vela y Francisco Jiménez de Cisneros. Y el tercero es el cardenal Espinosa, que cuando murió decía Felipe II ha muerto el mejor de mis ministros. ¿Eh? Le concedió el privilegio de construirle un palacio tremendo y él no quería. Él dijo, me construyes una casa en mi pueblo y le sacó una feria franca. Fijaos qué gacho plaza tiene. Una plaza para una feria franca donde se puedan mover las mercancías, los productos sin pagar impuestos. Bueno, pues ese palacio magnífico. Por cierto, el arquitecto es el mismo que el del Palacio de Balsaín, en mi pueblo, Gaspar de Vega. En fin, bueno, pues aquí hacen parada y fonda, porque además el sexmero, el representante de este sexmo, de este territorio segoviano, era comunero. Entonces se había adherido a la rebelión. Y es que viniendo por allí, Villacastín, el Espinar, son realistas, son contrarias a la rebelión comunera. Yo siempre que voy ahí digo, muy bonito el Espinar, pero vosotros no sois comuneros.
Y es algo que nunca olvidaremos. Y los de Villacastín ni te cuento. ¿Eh? Villacastín ni te cuento. Y encima le dejaron dormir a Napoleón allí un par de noches. Jodas. Qué gente, ¿eh? Qué gente esto de Villacastín. Un día me matan, pero bueno. En fin, el matrimonio de las Posadas se desarrolla. Este es el documento que está custodiado en el Archivo General de Simancas, como casi todo en el Archivo de Simancas, en el cual van escribiendo, allí a salto de mata, en los días que están en el matrimonio de las Posadas, van sacando ese proyecto de ley, ¿no?, que van constituyendo, y es como dice Joaquín González Ferrero, las premisas más revolucionarias y más tremendas de la ley perpetua se escriben en matrimonio de las Posadas, que son muy recios en Martín Muñoz, ¿eh? Vas a poner medias tintas, aquí hay que darle para el pelo a este, pues eso se escribe allí, en matrimonio de las Posadas, ¿no? Luego, el siguiente documento que siempre suelo seleccionar son las instrucciones que envían a los procuradores, que es una serie de documentos que se envían a todos los procuradores, pero a todas las comunidades, a Burgos, a León, a Soria, a todas las ciudades, para que vayan viendo qué se está haciendo y qué quieren que hagan. Muchas de ellas empiezan a borrarse algunas veces. Empiezan a ver el peligro que hay aquí, que es una confrontación directa con el monarca, y ahí hay bastante miedo, sobre todo la aristocracia que domina esas ciudades, los concejos, va a ser reacia. Por ejemplo, el caso de Burgos es palmario en este aspecto, ¿no?, que se echa para atrás. Bueno, hay unas cartas que se ponen a escurrir, por cierto. Termina en Tordesillas, ¿no?, que es donde está la reina presa. No puedo decirlo de otra manera. La reina estaba presa en Tordesillas, ¿no? Está la reina presa, ya no queda absolutamente nada del palacio, como vimos hace un mes, no queda nada. La maqueta no queda nada, está arrasado, ¿no? El palacio, el palacio, la casona en la que estaba metida ella, que era la Casa Real de Tordesillas, ¿no? Y ahí se termina de escribir. Digamos que se hace la copia a limpio de lo que se había intuido, empezado a programar o proyectar en Ávila, se había complementado muy cabreados en Martirio de las Posadas, pensás que habían quemado Medina del Campo, estaban muy enfadados ahí, claro, es que es una infamia, una ignominia lo que se hace en Medina del Campo. Entonces, lo que se legisla allí, las normas que se van introduciendo son las más... Muchas de ellas luego no están en la redacción final, pero ahí se desarrollan normas muy, muy complejas, ¿de acuerdo? Muy brutales contra el rey. Y luego finalmente, pues ya en Tordesillas se termina la versión final, capítulos del reino. Se hacen varias copias, algunas se llevan a Salamanca y luego se imprimen al año siguiente. Hay una impresión que es la que tengo yo aquí, la impresión que hace en Salamanca. Y se envía una copia con una carta al rey. Porque esto es el idealismo absoluto. Hemos arreglado el Castilla, lo vamos a poner por escrito y le mandamos una carta para explicarle lo que ha hecho y se lo llevamos al rey. Pero es que hay 3 tíos que se montan a caballo y se van a ver al rey con la carta. Pero, ¿qué tíos, joder, que no se sale que decir? Están locos, se van. El Antón Vázquez de Ávila. Y se va. Son pelotas, llega allí y según llega le digo, majestad, ven a tal, a este me lo agarráis y lo metéis en la cárcel. Automáticamente, ni lee la carta, el trullo, según llega. Y los otros 2 les avisan, salen pitando. Hacen la cobra, como dicen mis hijos, hacen la cobra y se largan y no les trincan. Pero a este le trincan, le encarcelan. De hecho, a Antón Vázquez da Palma y encerrado. En Bruselas, creo que es. Pero ¿por qué creían que iban a aceptar Porque eso? todo el mundo cree, cuando defiendes firmemente una idea, crees que todo el mundo va a entender que tienes razón. Los anarquistas, cuando provocaban atentados a finales del 19, principios del 20, lo hacían porque estaban absolutamente convencidos de que se iba a producir un proceso revolucionario. Los comunistas, cuando desarrollaban esas políticas totalitarias, estaban convencidos de que iban a llegar a un paraíso comunista. Y los fascistas estaban convencidos de la supremacía de una raza. Bueno, están, efectivamente. ¿Entendéis? Entonces, la gente cree en algo y entiende que todos estáis... Claro, que mi dialéctica es imbatible. Y tengo razón, tengo absoluta razón. Que yo os contaba, contra la razón, el idealismo, ¿no? El caso de Andrés Laguna no tiene nada que ver con esto, que es con la caza de brujas que hablábamos, que estaba en Metz y salta un caso de brujería y acusan a un matrimonio de hacer acuerdos, ¿no? Hacer pactos con Satanás para que las mujeres, los hombres, tal. Y Andrés Laguna, que es un científico, además por esta época, un poquito más adelante, dice, pero bueno, esto es una locura, esta gente lo está haciendo drogar a la gente. Y reproduce
la pócima que está... Y en mitad del juicio se presenta y dice, mira, esta gente no ha hecho ningún pacto con Satanás. Estos son unos estafadores que lo que hacen es drogar a la gente y hacerles pensar que están viendo no sé qué, o que están con un colocón del 7. Y coge y en mitad del juicio reproduce la fórmula, se lo da a uno de los jueces, que se agarra un pedo, que ve al demonio, a Dios, a la Virgen, a todos, y dice, no es verdad, es usted una persona muy sabia. A la mujer la queman y al tío le llevan a la cárcel. Y el idealismo, ¿me entendéis? El idealismo es lo que tiene. En fin, la ley perpetua, por tanto, en Tordesillas queda finiquitada. Luego se lleva a Valladolid. La Santa Junta sigue luego, se van a Valladolid porque piden Tordesillas. Intentan que la reina Doña Juana participe. El relato histórico dice que la reina Doña Juana no se implica, que la reina Doña Juana, que estaba perturbada profundamente, les dice, bueno, sí, castigad a los que hagan mal, pero yo no firmaré nada. Y la reina Doña Juana monta un gobierno. Pero esto lo leéis en mi próximo libro. La reina Doña Juana constituye un gobierno con los comuneros. Pasa, un gobierno. Y lo preside ella. Lo que pasa que, bueno, pues las circunstancias es que hay mayores recursos, hay deserciones entre los comuneros, hay una traición, la de Pedro Girón. Pedro Girón se lleva a las tropas comuneras y cae Tordesillas y pierden la fuerza de la reina. Y luego cuando se van moviendo a Villalar, él también mueve, porque él consigue, Pedro Girón, que es un noble de prestigio, consigue apartar a la reina, digo, a Juan de Padilla como general capitán de los comuneros. Y coge las huestes y las va apartando de Villalar y en Villalar les trincan y los revientan. ¿Y hay represalias a la reina A la reina no, por haber pero a la hija sí, a Catalina sí. había una más? Pero la reina no, la verdad es que no quiero la reina Doña Juana, que si no me enrollo. La reina tenía carácter tremendo, así, ¿eh? Como decimos, así, pero tremenda. No podían con ella, bueno, no pudieron con ella nunca. Cerrada, Santiago con un carácter, yo digo que indomable, ¿no? Esta mujer era tremenda, tremenda. Acordado lo que os contaba en Medina del Campo, cuando sale el obispo este y le dice que no se puede ir a ver al marido, la que monta allí. En fin, bueno, que eso es para otra cosa, de verdad, para otro día hablamos de ella. Bueno, para hacer una visión rápida, porque tampoco ya llevo mucho tiempo hablando, esta es la impresión que se hace en Salamanca de la ley perpetua. ¿Veis? La carta de capítulos que los procuradores de Cortes, Santa Junta del Reino, enviaron suplicar al emperador rey nuestro Señor. Asumen que es su rey, ¿eh? Es decir, no le deponen, sino que asumen que es un rey. Porque el marco jurídico de Castilla no permite deponer a un rey. El marco jurídico son las partidas del rey Alfonso X el Sabio más el ordenamiento de Alcalá, que son los dos cuerpos legislativos principales que marcan el entorno, el paraguas jurídico de aquella corona. Entonces no permiten esa... Ellos en todo momento intentan ser respetuosos con aquel procedimiento. Bueno, los 50 y pico capítulos, pues veréis. El rey, ¿no? Vamos a ver algunos así por encima, ¿no? De las cosas que van diciendo, ¿no? Las cortes tienen que entender del matrimonio y la descendencia de los reyes. Cuando el rey se casa, tiene que comunicar en las cortes para saber si se casa con alguien que sea con un traidor o con un enemigo de Castilla y del reino. Tienes que ser con alguien que venga a sumar, no a restar, ¿no? Y por supuesto la descendencia tienes que presentar allí. No puedes decir, este es mi heredero y va a ser mi... No, perdona, lo traes aquí, que es lo que se hace. Porque los herederos, el príncipe de Asturias y el príncipe de Gerona, o príncipe o princesa, eran proclamados en las cortes generales. Son las cortes las que juraban que ese era el heredero del rey. Presencia regia en los reinos. Tiene que estar el rey aquí. No puede ser rey de España y no pisar. No puede ser rey de Castilla, perdón, y no poner un pie por Castilla. Esto, bueno, este tío, sí, la mitad de su reinado estuvo fuera. Lo que pasa es que el relato nos dice que no, amaba mucho Castilla y tal. Luego se vino a Yuste totalmente fracasado y derrotado. Y se viene y se va, pues ¿dónde se va? Joder, se va al monasterio de Yuste, está ahí donde Cristo dio las dos voces, ¿no? Es donde se pira.
En fin, aquí tenéis la primera página de la impresión de los capítulos del reino, que es la única copia que yo... Hay una en Inglaterra, creo que es, y otra en la Biblioteca Nacional de España. Había una en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, pero yo creo que ya no está. Bien, cosas que vamos viendo, ¿no? Control del gasto. Las Cortes deben supervisar y auditar el gasto de la monarquía. Claro, es que el coste de la casa del rey de, de Carlos I era más de 10 veces que el coste de la casa de Isabel la Católica. Más de 10 veces. Más de 10 veces. Una verdadera locura, ¿no? Y dices, no, es que la reina Isabel vivía con un vaso de agua, un cachopán y con una vela para ver. No, no, vivía bien. Pero es que este es una salvajada. Se tiene un séquito que parece un futbolista brasileño en el Barcelona. Exacto. Claro. En el Madrid hay menos, ¿eh? Que tú eres barcelonista. En el Madrid hay menos de eso, pero sí, más o menos también. Van con un séquito que tela marinera, ¿no? Que tela marinera, ¿no? Mirad este argumento. Ningún noble en la gestión de la hacienda. Elemental. Ningún noble en la gestión de la hacienda. ¿Veis? Es decir, un control básico del gasto, no tanto de los ingresos, sino del gasto. ¿Qué se hace con el dinero? ¿Quién lo administra y en qué se gasta? Que esto pase por las Cortes. Esto es una cosa absolutamente increíble, ¿no? ¿Quién debe gobernar? Que sean de aquí. No me traigas extranjeros, hombre. Tráeme gente que sea de aquí. Eso lo dice ya la reina Isabel la Católica en el codicilo de su testamento, porque sabía lo que habían hecho. Sabía la cagada que habían hecho. ¿Eh? Y básicamente esto es un argumento, además que es de los que más llama la atención, que Castilla sea gobernada por castellanos. Y esto hoy en día, la Constitución española puede ser un extranjero presidente del gobierno, ¿no? Como mucho alcalde. Y se lleva no sé cuántos años pagando impuestos y viviendo de forma permanente aquí. Claro, si no, imposible. Si no, imposible. Pero estos ya, o sea, ¿por qué? Porque han hecho esto, han entregado todas las dignidades, estos Habsburgo entregaron todas las dignidades a los extranjeros. Miréis, por ejemplo, los principales arzobispados de España que tenían unas rentas brutales y vais viendo que llegado los primeros Habsburgo, porque luego Felipe II se cuida un poco de esto, pero llegado el primer Habsburgo, Felipe y luego empecéis a ver a un montón de extranjeros ocupando esos espacios. A todos. Pero bueno, ¿cómo es posible que este tío nombrara, pero en qué cabeza cabe que nombres arzobispo de Toledo a un belga? Claro, ahora imagina que sois toledanos. Claro, que este belga habla en francés, en flamenco, en alemán, no habla castellano, a lo mejor latín, y viene con una cohorte de individuos que todos viven de las rentas, que van aumentándolas para que tengan más. Y decir, pero esta gente, ¿y estos? Claro, es que esto es una imagen tremenda, ¿no? Si voy más rápido para ir terminando ya. Fiscalización de los impuestos. Muy importante el tipo de imposición, sistemas de encabezamientos. No, e impuestos además al consumo para que los pague todo Dios. No impuestos sobre servicios a los pecheros. Impuestos al consumo, sobre el vino, sobre la sal, sobre la carne. Esos impuestos los paga todo Dios porque todo el mundo compra carne y pescado. No vas a decir, oye, que yo soy el duque de Alburquerque, yo no pago por la sal. ¿Cómo que no va a pagar usted por la sal? Usted paga como todo el mundo. Y dentro de la sal hay una cabala que tú la pagas. ¿De acuerdo? Entonces, el encabezamiento es un sistema de impositivo que lo que se hacía es, o sea, hay encabezamientos que son muy injustos en la Edad Media, a finales de la Edad Media, pero al final los concejos consiguen modularlos un poquito. Entonces, el impuesto se divide por distritos, ¿no? Por concejos, para que lo entendamos así. Y entonces en cada concejo se hacía una división por las cabezas que había. Somos 25.000 habitantes. Pues hay tal impuesto, a tanto tocamos. Este es el encabezamiento tradicional. Claro, paga lo mismo el duque de Alba que yo, que soy un campesino. Hombre, pues esto no es justo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Un estudio de las propiedades. Entonces, tenías más propiedades, pagabas más en el encabezamiento, había un porcentaje. Esto es más apropiado, es decir, el que más tenía, más pagaba. Fijaos, 1520. Y esto lo seguimos discutiendo en el Parlamento en 2024. Que paguen más los ricos. Es que si no, los ricos se van. ¡Hala! Aire. En fin, sigamos, ¿no? Los procuradores los tiene que nombrar el concejo, no el rey.
Pues de Toledo vienes tú. Y de Sevilla tú. ¿Por qué? Pues lo digo yo. ¿Y qué vas a votar? ¿Qué ocurre con los sistemas liberales en el siglo XIX? En el Congreso de los Diputados, los electores siguen un proceso electoral. ¿Quién nombra a los senadores? El rey. Entonces, las leyes pasan del Congreso al Senado. ¿Y en el Senado qué hacen con las leyes? Laminar las que van contra el privilegio del rey. Y ese es el problema. Por eso la Segunda República eliminó el Senado. En fin, vamos viendo así más cositas. Bueno, prohibición de las mercedes y de los sobornos. Prohibir los sobornos. Qué cosas tenía esta gente, ¿eh? Contención del salario para los procuradores, que todos cobren igual, no que el alcalde de Alcalá de Henares gane más que el presidente del gobierno. ¿Eh? Yo os hago paralelismo con el presente para que veáis de que estamos hablando de hace 500 años, ¿eh? Que esta gente sabía estas cosas, ¿no? La moneda, no llevarse la moneda, porque esta gente sacaba la moneda de Castilla, porque la ley era más alta que en Francia, y la vendía. Hacía una evasión de capitales en pura regla, ¿eh? ¿Qué pasaba en Argentina con los dólares? Que se lo llevaba la gente. No quería un peso, no, perdón, no quiere un peso ni Cristo allí, claro. Se los llevan, ¿no? Voy ya terminando, me queda un poquitín. Protección del producto propio. Esto es un sistema capitalista, es un sistema proteccionista. Protección de la producción, del factor económico determinante de la corona de Castilla. Es decir, si en Castilla hay un lino estupendo y maravilloso en Galicia, ¿por qué vamos a comprar el de Barcelona? Esto lo entendían ellos, Felipe V no. Y privilegió el lino de Barcelona y se cargó la producción de lino de Galicia. Llega el proceso de industrialización, ¿dónde van a ir? La industria textil, a Barcelona, no va a ir a Pontevedra. Eso la culpa la tienes tú. ¿Eh? Muy bien. Esto me encanta, esto no lo pone la ley perpetua, lo de prohibición del enchufismo, ¿entendéis? Esto es de mi cosecha, pero obviamente obligación de experiencia profesional para el cargo público. Para ocupar un cargo, estar preparado para ello, que por eso tenemos universidades y formación. 1520, 1521. ¿Entendéis? Formación previa para ocupar un cargo público. Es que os estoy diciendo cosas que las entendemos ahora mismo como necesarias, pero recordad que es un cuerpo legislativo de hace 500 años, ¿no? De hace 500 años, ¿no? Claro, en la prohibición de acumular nombramientos. ¿Qué es eso de tener 17 cargos, como aquella presidenta de la Diputación de León que la pegaron 3 tiros? Que tenía 10 cargos públicos. Claro, ¿cómo es posible que sea presidente de tal, vicepresidente de tal, secretario de tal, presidente? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esa? Y luego encima la heredad, que aquí lo que hacían era heredarlo. Y luego tu hijo, que este es uno de los problemas básicos, que corrompe el sistema de Felipe II, que de por sí es un sistema corrupto por naturaleza, ¿no? Los corregidores nombrados por la ciudad. No me mandes a un tío de fuera para que sea corregidor en mi ciudad. No me pongas a un tío de Cádiz o a una tía de Cádiz para que la elijamos como diputada de Segovia. ¿Cuántas veces hemos votado? Llega el diputado. Teresa Fernández de la Vega ha sido diputada del PSOE por Segovia 3 legislaturas. Ahora por lo menos vive en la granja, pero antes, la primera vez que salió, decía, pero ¿esta tía de dónde es? ¿Cómo los llamamos a estos? Paracaidistas. ¿Veis? Corregidores nombrados a petición de la ciudad. Nombramiento de pesquisidores a sueldo. Es decir, que el sistema político genere, las Cortes puedan nombrar auditores para todo cargo público, para todo presupuesto y que sea controlado. Que haya un control absoluto, nombramiento, gestión, que haya una observancia de la decencia pública. Esto no es una cosa nueva, esto estaba en las Cortes, en las actas de las Cortes de Toledo de 1480 ya lo hay. La reina Isabel la Católica preside esas Cortes y se aprueban pues, las visitas, los juicios de residencia, esto hemos hablado 1000 veces, y las pesquisas, ¿no? Es decir, cuando estás en un cargo público y terminas tu cargo público, estás 6 meses
sin aforamiento, respondiendo a todas las denuncias de los administrados. Igual que ahora. Igual que ahora, ¿no? Son cosas que son incomprensibles, ¿no? En fin, vais viendo, sobre todo me sorprende la vigencia, ¿no? Esto es un apunte solo, un pequeño apunte al respecto de esto. Veréis, es en el momento en que se está empezando a discutir lo que está pasando en el Nuevo Mundo. Entonces ellos ya, porque la reina Isabel dejó algo escrito en su testamento, que había que tratar a los indígenas como cristianos igual que a los castellanos, como iguales. Pero esto es un debate que va a llegar, bueno, las leyes nuevas que se firman en el Palacio de Balsaín, por cierto, en mi pueblo, en 1542, es decir, 20 años después de esto. Y la controversia de Valladolid es 1551 o 52, cuando ya hay una discusión permanente y fuerte sobre lo que está ocurriendo en América. No la matanza, la esclavitud, la destrucción, que también, sino, por ejemplo, sobre la propiedad. El concepto de que la propiedad les pertenece a ellos. ¿Esta gente tiene concepto de propiedad privada? No, no. Entonces llegamos nosotros y nos quedamos con ello. Es que este es el principal problema. Cuando hablamos del impacto de Occidente en el Nuevo Mundo, de los castellanos, aragoneses, de los europeos en el Nuevo Mundo, siempre decimos, no, es como si los alienígenas vinieran ahora, como los romanos cuando llegaron a la península ibérica. Bueno, es que el problema no es que te esclavicen y te maten, porque eso ya lo hacían ellos, entre ellos. Ya se esclavizaban y se mataban en el Nuevo Mundo entre ellos. No, es la idea de que tú llegas allí y les dices, esto ya no es vuestro. Porque vosotros no tenéis concepto de propiedad privada. Y dices, ¿cómo que no? No, no. Y lo definen. Eso no vale. Eso no vale. Además, tenemos que protegeros, agruparos, como sois gente muy ingenua, es decir, no conocéis, sois libres, pero sois ignorantes, tenéis que ser tutelados por un encomendero, ¿no? Que es lo que es el padre Bartolomé de las Casas, que participa de aquello y se queda horrorizado de lo que están haciendo, ¿no? Bueno, en fin, que esto es para otra conferencia, como digo yo, para otra charla, ¿no? El caso es que hay un interés sobre el impacto social de la llegada de los castellanos al Nuevo Mundo. Y esto aparece en 1520 aquí. O sea, esta gente no solo pensaba en lo que ocurría en Segovia, en Toro, en Salamanca, también eran conscientes de lo que ocurría en el Nuevo Mundo, ¿no? Lo cual es absolutamente sorprendente, ¿no? Bueno, las Mercedes, y no me refiero a las que estáis aquí, que también, ¿eh? Prohibición de entregar Mercedes, prohibición de condonar deudas, prohibición de condonar deudas. Que nos hemos olvidado de las amnistías fiscales, ¿eh? Prohibición de condonar deudas. No se pueden condonar deudas. Tú debes dinero, tú lo pagas. Lo vas a pagar en 2 años o en 200 toda tu familia. Pero tienes una deuda con el Estado, tú la pagas. ¿Eh? Pues eso, ¿veis? Pues bueno, hace 500 años de todo esto, ¿no? Imposible, incompatibilidad de acumular cargos, cese de cualquier oficial corrupto. Esto es un chiste. Pero ellos eran conscientes, ¿no?, de que había que cesar a los corruptos, ¿no? Bueno, ya voy terminando con esto ya son cuestiones realmente instrumentales, ¿no? Hay un capítulo en el que dicen todo lo que se ha aprobado en las Cortes de La Coruña, fuera, todo lo que fuera. Y hay uno que dicen, y el condado de Chinchón, fuera. Y dices tú, joder, ¿qué ha hecho el conde de Chinchón? Es que la reina Isabel la Católica lo que hizo fue quitar término al Concejo de Segovia y crear el condado de Chinchón y regalárselo. Después del golpe de Estado que dan los caballeros segovianos, va la tía y quita un cacho de Segovia y se lo da a los amigotes. La reina Isabel, que tan mal trató a Segovia, eso pone en algunos textos. Pues quemaron el palacio del conde de Chinchón. Los segovianos somos así, no olvidamos nunca. Yo no quiero ir allí nunca por si acaso. Si le prendo fuego, ¿no? Si le prendo fuego. Bueno, en fin, ya para ir finiquitando, no quiero profundizar más porque podría estar horas hablando de todas las decisiones que se toman, pero todo lo importante es que veáis la profundidad, ¿no?, legislativa y sobre todo la actualidad de muchas de las cosas que estamos viendo. Y es un corpus legislativo que tiene 500 años, ¿no?
Dime, ¿la Iglesia Católica? Pues sí, la Iglesia Católica forma parte del poder político. Algunos de ellos, claro, todo lo que se refiere a las cortes, a los procuradores, a la gestión de los impuestos. Por ejemplo, una de las cosas que se dice es que los crímenes que juzgue la Iglesia en sede apostólica que sean públicos. Es decir, cuando se coge a un sacerdote, a un eclesiástico que es un delincuente y lo juzga la Iglesia, que todo el mundo lo sepa. ¿Mm? Que todo el mundo sepa lo que hace ese delincuente, por más que sea clérigo. Y eso es una de las cosas que dice la ley perpetua. ¿Eh? Bien, pues como veis, en 1520-21, esto es el viaje, ¿no? El viaje histórico de la ley perpetua que desconocemos. Hay una impresión que os he dicho en Salamanca, en el 21, que se salva por los pelos algunos de los ejemplares, porque en el 22 ya veréis qué pasa con ello. En el año 1606, Fray Prudencio de Sandoval, que escribe por petición de Felipe III una historia del reinado de Carlos I, de su abuelo, yo creo que copia un poquito a Jerónimo de Zurita. Esto lo digo sin que me oigan los de Aragón, porque si todo. Es que Jerónimo de Zurita, en fin, no, genial, ¿no? Pero bueno, copia un poco la estructura, la forma de escribir a Zurita, pero bueno, es mejor Zurita que él, porque es más historiador, este es más agiógrafo. Pero incluye en su historia del reinado de Carlos V, incluye una copia de la Ley Perpetua de Ávila, que es la copia que hemos manejado a lo largo de los últimos 300 años. La de Fray Prudencio de Sandoval, que tiene algunos errores de transcripción. Yo por eso en el libro hice ¿no? mi propia transcripción para no fiarme del padre Sandoval, bueno, obispo de Pamplona, lo sepáis, ¿no? Veréis, en 1752, ese inglés, el James Wordsworth, traduce al inglés eso. Es un capitán, traduce, pero no creéis que traduce, coge a Fray Prudencio de Sandoval, no creéis que traduce toda la historia del reinado. No, 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 no. La guerra de las comunidades y la ley perpetua, eso es lo que traduce. En un libro que lo llama Las guerras civiles de España. Es un libro que yo lo encontré en la Biblioteca Nacional, un ejemplar raro allí conservado de ese año del 52. Es decir, los ingleses sabían lo que había pasado ahí. ¿Y qué querían? ¿Por qué querían leer esto? ¿Qué pasaba en 1652? Estaban allí los rebeldes, los cabezas redondas, los roundheads, ¿no? Con Oliver Cromwell a la cabeza, listos para cortar el pescuezo al rey. ¿Eh? Y recogen la memoria de lo que había pasado en Castilla. Y ven esa norma. Cuando ellos constituyen la Commonwealth, la estructura niquelada. Cuando se produce la Revolución Americana, y empieza el proceso legislativo con la Constitución, para crear la Constitución de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Serrano, el historiador se llama Nicolás Gómez Serrano. Pérez Serrano, perdón, Nicolás Pérez Serrano en su libro asegura que en la Convención de Filadelfia tenían una copia de la ley perpetua. Y hablaban constantemente de la guerra de las comunidades, varias veces, no constantemente, y utilizaban el concepto de Constitution of Ávila. Luego, es un antecesor de la Constitución de los Estados Unidos. Esto, obviamente, como es tan importante y nos conecta con el proceso básico de la creación del modelo liberal, los españoles no sabemos nada. Y en nuestro proceso formativo nunca jamás nos dicen nada. Y lo que es más grave, en el proceso formativo de los legisladores y de los jueces y los abogados. Cuando uno estudia historia de derecho de España, no estudia esto, no sabe nada de esto. Esto es la sorpresa de Joaquín González Herrero, que es fiscal en la Audiencia Nacional, que quedó asombrado. Y dice, pues a mí nunca me han enseñado esto. Y cuando estábamos presentando el libro en la casa de Godoy, allí en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid, sí, en el Senado, había dos fiscales, una fiscal del Supremo y una fiscal del Constitucional en la presentación, y lo decían con un asombro. Y decían esto hace 500 años, y no sé qué, pero como perplejos de que eso hubiera ocurrido en Castilla y ellos no tuvieran ningún conocimiento a lo largo de su vida formativa ni profesional al respecto. Y esto es un poco lo que decía al principio de la conferencia, del respeto que tenemos hacia nuestro pasado. Por eso nuestro presente reitera problemas. Por eso nuestro presente siempre rima con el pasado. Porque no somos capaces de comprender lo que ha ocurrido para no repetir o rimar
esos errores, ¿no? Aquí tenéis ejemplos de las carátulas, ¿no? La ley perpetua, el libro de Fray Prudencio de Sandoval y la traducción que hace James Wadsworth, de la Civil War of Spain, ¿no? En fin, la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Que la tenéis aquí. Esto es la Declaración de Independencia y luego la Constitución de los Estados Unidos, ¿eh? El We the People, ¿no? Que lo sabemos todo de memoria por las películas, que lo hemos visto 1 millón de veces. Sabemos un montón lo que vemos. We the People, no, la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos, lo sabemos todos. Hasta uno de Murcia sabe eso, pero no sabe que había murcianos defendiendo la ley perpetua. Que eso es lo que a mí más me indigna, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues este es el problema, parte del olvido, ¿no? Por un lado, evidentemente, el encarcelamiento de todos los emisarios, la muerte de Antón Vázquez con la carta, la represión y la guerra, la eliminación, la selección, la represión selectiva de todos aquellos que tenían algo que ver con la ley perpetua y con el proceso revolucionario son eliminados, son penados, castigados. La lista de gente castigada son 300 y pico. Cabezas de familia, en buena parte segovianos. He de deciros que muchísimos del norte de León, de Santander, algunos, y uno que se llama Juan Juárez, segoviano. No voy a decir nada, pero ese es primo mío seguro. Primo mío seguro. ¿Por qué desaparece todo esto ya para ir terminando? Es la damnatio memoria. Es decir, borrarlo de la memoria. Esto lo ordena Carlos I. Carlos I, una vez que ya pasa toda esta locura, es consciente del problema que ha habido y del peligro que ha tenido su poder absoluto dentro de la corona castellana y, por extensión, peninsular. Y pide al corregidor de Salamanca que destruya toda la documentación relativa con este conflicto. Y se destruye prácticamente todo. Por eso hemos conseguido recuperarlo en el siglo XX. Porque cuando vuelve a recuperarse la memoria de los comuneros, que es en el trienio liberal 1820, cuando empieza a volver a hablarse de los comuneros, cuando empieza a hablarse de los comuneros, a pensarse y a reestudiarse aquello, la ley perpetua ha desaparecido. Nadie sabe qué es eso. Nadie en absoluto. Porque Maravall y Josep Pérez pasan por encima de la ley perpetua, ¿eh? No lo ven como lo esencial de aquel proceso. Y son dos de los grandes historiadores de la guerra de las comunidades. Queda completamente olvidado, desaparecido. Es en el siglo XX, ese era el siglo XXI. Hay un libro de los años 90 de Peralta que habla de la ley perpetua. Es el primero, 1990, en el que se habla sobre la ley perpetua. Y los siguientes los nuestros. Eso es la conclusión de todo aquello, ¿no? No queda prácticamente nada de esa memoria. Y como siempre nos quedamos con el folclore. La batallita, los tiros, los tíos decapitados, eso. Ahí se moría la gente, un constipado se morían 5.000, ¿no? Pero aquí nos acordamos de los 3 que decapitaron. La memoria de los comuneros, veréis, los segovianos hemos sido, por lo menos, hemos intentado ser justos en este aspecto, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Yo creo que siempre es la ciudad que más ha mantenido ese hilo de representación o de conexión con el sentimiento comunero, ¿no? Es la primera ciudad donde se erige un monumento a un comunero, que es la estatua de Aniceto Marinas de Juan Bravo en la plaza de Medina del Campo. Tenemos una plaza, la más bonita de Segovia, está dedicada a Medina del Campo. Medina del Campo tiene una plaza dedicada a Segovia, que es más fea que Picio. Pero tiene una plaza que se llama Calle de Bravo, que han perdido el nombre, ya no es Calle de Juan Bravo, y la plaza de Segovia es muy fea. Pero Segovia tiene a Juan Bravo en una escultura espectacular de Aniceto Marinas. Aniceto Marinas, pues con Benlliure eran los grandes escultores finales del 19, principios del 19. Muchas de las obras que veis en la puerta, por ejemplo, de las esculturas que hay erigidas en la puerta del Museo del Prado o de la Biblioteca Nacional son de Aniceto Marinas, ¿no? Principio del siglo XX, ¿no? Entonces, 1921, se pudo erigir, porque entonces el rey de España era un insensato, que era Alfonso XIII. Le pidieron permiso para erigir esa estructura y le pareció muy bien. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, como casi todas las cosas en su vida. Eres rey de Castilla y no, ni por asomo, ¿no? Bueno, en fin, mantuvimos esa conexión, ¿no? Y yo creo que culturalmente pues hemos tenido esa idea. Hay que, como siempre, agradecer a ese mantenimiento cultural, ¿no? De la guerra de las comunidades, sobre todo de la memoria de los comuneros, a la labor de algunos poetas. O tenéis a este, ¿no?
pero sobre todo a Luis López Álvarez, pero sobre todo a Lugo Mester de Juglaría, que musicalizó este poema épico, y todos habéis oído esta canción. Yo es que esta canción no la puedo leer, perdón, este poema no lo puedo leer, yo solo lo sé cantar. ¿No? Y además no lo hago porque me hierve la sangre. Me hierve la sangre. Porque esas llamas comuneras, esas llamas comuneras que dice, si las llamas, bueno, callado, las llamas comuneras, ¿no? Bueno, en fin, más allá del sentimiento, los idealismos, yo creo que ya para terminar, la reflexión principal es comprender que uno debe estar conectado con su pasado y debe ser consciente de la trascendencia importante que tiene ese pasado en nuestra forma de ser. Y la tiene aunque no seamos conscientes de ella. Los castellanos y por extensión los españoles iniciamos un proceso de constitución del pensamiento liberal político. Lo plasmamos en texto. Se llamó la ley perpetua, perpetua, para que se aplicara siempre y nunca fuera reformada. ¿Eh? Y eso, hemos sido estúpidos, débiles, hemos sido segregados, reprimidos y hemos ido perdiendo ese conocimiento. Y hemos sometido nuestro pasado a una intrusión probablemente del cuerpo jurídico francés primero, luego en torno al anglosajón, y hemos perdido ese contacto con un pasado que nos demuestra la inteligencia y la capacidad de nuestra sociedad. No solo éramos católicos y guerreros, también éramos liberales y legisladores. Muchas gracias.